pues, queridos colegas, amigos y amigas, maestrantes, les doy nuevamente la bienvenida, les agradezco por su tiempo. Vamos a iniciar la parte cuarta o parte final o la sesión cuarta de este módulo denominado Metodología Didáctica Aplicada a la Educación Tecnológica y Productiva, que corresponde a la maestría en Gestión Educativa, Técnica Tecnológica Productiva, valga la reiteración, pero así de largo. Lo que hoy nos toca ver son aquellos recursos didácticos y herramientas tecnológicas en educación superior técnica tecnológica, pues temáticas bien sencillas. Vamos a analizar qué es la tecnología educativa, que es todo un corpus teórico, además es toda una disciplina dentro de las ciencias de la educación y la pedagogía. Vamos a hacer un breve recorrido. De ello, para desprendernos o descolgarnos a analizar o comprender la tecnología educativa y su articulación y su relación con la educación superior técnica y tecnológica, para ver algunas herramientas de ahora. Las otras vamos a pasar, no de largo, pero las vamos a sobreentender porque el contexto y el momento nos llama a analizar algunas de las más importantes en la actualidad. A lo que se refería el compañero, hemos compartido un documento que lo hemos trabajado, es un resumen de todo, es una aplicación, es una interpretación además, tipo sistematización de todo un bagaje bibliográfico revisado, leído y estudiado, y que está compartido, y las y los que quieren toda esa información la tengo en digital, algunos en físico, son alrededor de 25 o 27 documentos que hemos utilizado para hacer ese pequeño resumen, ya que creo que son unas 29 a 30 páginas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a ello, no sin antes tal vez una pequeña retrospección de lo que habíamos avanzado. Habíamos visto cuál era la diferencia entre método, metodología, técnica, pero en términos didácticos, en términos pedagógico-didácticos, para hacer una especie de diferenciación necesaria con lo que es la metodología en términos de investigación o de construcción de conocimiento, para evitar algunas confusiones, que de hecho para muchos puede que no, pero para otros aún queda. Ello mismo nos ha permitido analizar cuáles son las características y particularidades específicas de la educación técnica tecnológica en Bolivia sobre su construcción metodológica, por un lado, y por otro lado, nos permitió también nos permitió analizar, si ustedes quieren, la relación de la fórmula 30-70 a partir de un gran paraguas que hemos abierto, que se denomina teoría y práctica. Ello con la finalidad de ¿qué? De comprender o entender si esa fórmula 30 teoría, 70 teoría es método o no es método. Y por lo menos habíamos decantado de que no es método. Tiene dos sentidos, uno normativo y otro evaluativo, pero no es método. Forzar un proceso de enseñanza-aprendizaje o de formación profesional o reducirlo más que forzarlo a un tiempo específico de solamente ciertos momentos de teoría y más práctica es un error. Cuando en realidad de lo que se trata es que todo el proceso formativo tenga esa finalidad, de que en todo el proceso formativo exista más tiempo, más actividad práctica. Lo que no quiere decir que los contenidos se los reduzca a él. Puede tener una asignatura prácticamente el 100% de teórica, pero en el proceso de formación se tiene que convertir en 30% de actividad respecto a la formación, como lo señala, por ejemplo, en el enfoque por competencias. No reducir la carga horaria, 30% teoría y luego 90 o 70% de práctica. Esa sí es una contradicción, es un despropósito, y lo decíamos autocríticamente también, que algunos hemos contribuido desde el espacio que nos ha tocado en algún momento estar.
Pero para eso está el estudio, para eso está el análisis, para eso está la lectura, la confrontación, como dice teoría y práctica de praxis, de confrontar la teoría con la realidad y viceversa para poder reconducir. Hemos hecho un análisis de las cargas horarias o de los nuevos planes de estudio y lamentablemente aún persiste ese problema. Y el problema no es tanto técnico que sean las personas que están ahora encargadas en el Ministerio de Educación de la realización, sino, volviendo más atrás, de la concepción que tenemos sobre educación técnica, generalizada, todas y todos, de creer que solamente está destinada al mercado de trabajo. Y cuando hablamos de productiva es de que lo productivo se convierta en negocio, dicho de otro modo, que generemos empresarios privados a través del emprendimiento. Es parte, pero no es el fin último. Cuando en realidad de lo que se trata, cuando la educación productiva se trata de generar las condiciones de una educación que nos incorpore a la vida productiva como seres humanos. Como dice el modelo, de la vida y para la vida. Pero no necesariamente o reducida al mercado de trabajo o a la actividad económica. ¿Sí? Porque se olvida de un principio económico. Ahí. Oferta-demanda, por ejemplo. Todos vamos a ser empresarios. ¿Y cuál es el mercado al que vamos a acudir? Nuevamente, la segunda falencia. Un diseño curricular base, que viene del estudio, en este caso para educación superior, del mercado de trabajo. Que diga el tipo de profesional que se quiere para cada uno de los ámbitos y de ello dependa las necesidades de un plan de estudio que se traduzca en un diseño curricular por asignaturas y carga horaria que responda a la necesidad que tiene el mercado o los sectores productivos en función de fortalecer el modelo social comunitario, el modelo económico social comunitario desde la educación. En ese entendido, la última parte tiene que ver entonces con qué recursos metodológicos y didácticos la educación técnica tecnológica a nivel superior se apoya para desarrollar el avance curricular, para desarrollar los planes académicos, la planificación de aula que tienen los docentes. Todas y todos conocen esa parte. Y hay una característica diferente en la educación técnica tecnológica, la vamos a ver, que tiene necesariamente que tomar en cuenta algunas diferencias. No es lo mismo utilizar una computadora en educación regular para apoyarse el proceso formativo que la computadora como parte del proceso de formación, como es en sistemas informáticos. O utilizar el ecran, la proyectora, para dar un determinado tema en cualquiera de los métodos y técnicas que hemos visto la anterior semana, a diferencia de que sea parte del proceso formativo, por ejemplo, en electricidad industrial. Esos son algunos elementos que los vamos a desarrollar ahora. Bueno, creo que ya nadie más va a ingresar y vamos a iniciar. Bueno, entonces, vamos a partir de esto. Si vamos a hablar de elementos tecnológicos como herramientas para, eh, para fortalecer o como apoyo al proceso formativo, vamos a partir de algo de entender qué es la tecnología y cómo ésta se articula a la educación. Ya les decía, hay toda una corriente, en realidad varias corrientes teóricas en el campo de las ciencias de la educación y la pedagogía que hablan de la tecnología educativa. Y esta en sí misma se convierte en una disciplina enorme. Es importante comprenderla y entender, porque ayuda a desarrollar mejor las capacidades y competencias docentes en el proceso formativo, en la cual, como decía el compañero, ya en la práctica de aplicación del proceso de enseñanza. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es la educación, o qué es la tecnología educativa? Ahí vamos a corregir el error ortográfico, que una falta de signo de interrogación ahí, por favor.
para decir que la tecnología educativa, en primer lugar, ya les decía, es una disciplina dentro de las ciencias de la educación, dentro de la pedagogía, y se relaciona con los orígenes de la enseñanza programada, de la enseñanza programada. Entonces, allí ustedes ya como educadores, sobre todo los que ya han hecho diplomados, van a ver con alguno de los modelos, principalmente con el conductismo, que quiere decir la repetición de algunas cosas. Lo voy a dejar ahí porque no es, por así decirlo, el fuerte para hoy. Cuyo objetivo es o fue siempre la de mejorar la eficiencia en el proceso formativo de las y los docentes o de las y los maestros. Y ello se puede aplicar de acuerdo a los modelos pedagógicos, o más que aplicar, analizar, y se aplica en realidad. Pero también dice que es el conjunto de recursos y procesos y herramientas. No solamente es una concepción o una forma de hacer educación, sino que son elementos materiales, objetivos, reales, de información y comunicación aplicada a la estructura y las actividades del sistema educativo en sus diversos ámbitos y niveles de formación, desde inicial hasta superior y de post-formación superior. Herramientas. Entonces nos empezamos a anotar y empezamos a acordar o poner un puntito al margen de nuestro cuaderno, decir qué tipo de herramientas. Ah, son herramientas. ¿Cuáles serán? Para más adelante. La tecnología educativa es referirse también, dice, y esto citándolo a Cabero, que está en su bibliografía, es referirse al conjunto de herramientas que buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de fortalecer, dirá más adelante, de mejorar la calidad educativa, dirá en otras líneas. Conjunto de recursos y procesos, así como de herramientas de información que buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de fortalecerlo. Busca la calidad educativa, busca acortar brechas entre los que tienen y no tienen acceso al conocimiento, por ejemplo, o facilitar los procesos. Las y los docentes de sistemas informáticos, mecánica industrial, electricidad industrial, en este momento se están autorreconociendo con estos conceptos, ¿verdad? Porque no es lo mismo, o mecánica automotriz, ¿no? No es lo mismo saber conducir un poco de mecánica que tener el carro y tener las herramientas para resolver algún problema. Y más aún si estos están ligados a la tecnología. Y en el sentido que tiene en educación técnica, tecnológica, productiva, entonces, la tecnología educativa será, o es, mejor dicho, o tiene que ver que en el ámbito de la formación técnica tecnológica, necesariamente debemos hacer lo que les estaba diciendo en la parte introductoria. Una especie de tener cuidado y de poder diferenciar. Y esa es la característica fundamental. Una comprensión, dice, más amplia. Debemos tener una comprensión más amplia de lo que es tecnología educativa. Porque esas herramientas, ese conjunto de aplicaciones o de tecnologías, etcétera, no solamente apoyan al proceso formativo, sino que también son parte del proceso de la formación profesional. Ya les decía, una computadora en educación regular, en un aula, puede ayudar a tener mejor orden en la planificación del aula, por ejemplo, a lo más básico, el control de asistencia, o para poder realizar una presentación de una clase determinada. Que en el caso, por ejemplo, de sistemas informáticos, o un teléfono móvil de tipo smartphone, es decir, teléfono inteligente, que no solamente nos sirve para conexión o ser parte de la clase, sino que además para sistemas informáticos en la parte que tiene que ver con ese tipo de equipos, imprescindible.
Por lo que es importante, entonces, diferenciar el uso de la tecnología como recurso y la tecnología como parte indispensable de la práctica. Colegas, eso es, para quien habla, indispensable tomar en cuenta, ¿sí? En el momento de la planificación de aula, la planificación o la aplicación de ciertas técnicas y métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el proceso de formación profesional, poder valorar ambos elementos es muy importante. Y todos los días lo hacemos. Todos los días ustedes hacen. Pero por lo general, de forma mecánica, una comprensión. Y cuando hay, ¿por qué la importancia de ello? Porque al existir esta comprensión, le tomamos, hacemos más énfasis en nuestro trabajo, comprendemos mejor nuestro trabajo y el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes en cualquiera de los modelos, enfoques que se apliquen, que no es tema de, de este módulo menos de la unidad temática, va a presentar siempre un plus, ¿sí vale? Entonces, utilizaremos esa definición de aplicación de herramientas tecnológicas en el sentido didáctico que fortalece al proceso de formación. Como decía su compañero, he hecho una pequeña síntesis, como ya saben, ¿no? Me gusta mucho la historia para apoyarme y hacer un análisis de los procesos sobre el desarrollo del uso de la tecnología como apoyo didáctico. Ahí está la diferencia de lo que el compañero no decía. Es decir, cómo la tecnología siempre ha estado presente en los procesos educativos, en el proceso de formación profesional. Y entonces, por lo menos, desde el punto de vista de la educación y la tecnología, como disciplina, hay al menos 4 periodos, lo dicen sus autores. Y además, si profundizamos, hay muchos más, pero en términos contemporáneos, ¿no? Principalmente a principios del siglo XX hasta más o menos 1930, con 5 momentos importantes, ¿no? El desarrollo del aprendizaje audiovisual, que deviene de qué? De la aparición del cine y del sonido, pero no del sonido de la existencia, sino como un medio, es decir, la grabación, escuchar la voz a través de un disco vinilo en ese momento, y se me fue el primer aparatito que existía a finales del siglo XIX, siglo XX, de tipo tocadiscos, ¿no? O el cine sonoro. ¿Por qué ese elemento? Porque a través de eso se puede comunicar, se puede transmitir conocimiento. Y ello va a generar que existan centros audiovisuales y medios educativos que utilicen esas herramientas o esos conocimientos o esas tecnologías para mejorar y alcanzar mejores objetivos en un programa educativo, por ejemplo, de la universidad, del colegio, etc. Ello mismo incentiva ¿qué? A que se fabriquen, se creen, se innoven máquinas, artefactos, uh, equipos que vayan con ese propósito. Y al mismo tiempo tiene que ver con la inserción de esos mismos elementos como recursos audiovisuales en las unidades educativas, las universidades, etcétera. Vuelvo a reiterar, para mejorar siempre los procesos educativos. Si no mejorar, por lo menos para fortalecerlos a través del uso como apoyo, como herramienta. Pónganse a pensar en que se necesita cavar una zanja. Creo que eso es muy drástico como ejemplo, ¿no? Y hasta tétrico puede sonar, porque parece que vamos a cavar nuestra tumba al final del módulo. Pero pónganse a pensar en lo mismo. Podemos hacerlo con las manos. Estamos capacitados y habilitados como seres humanos y parte de la naturaleza hacerlo. Pero es mucho más fácil utilizar una pica y una pala, ¿verdad? Y más si tenemos una retroexcavadora. La misma idea en educación. Entonces, como les decía hace 3 sesiones, los métodos, técnicas como metodología en educación no vienen de la nada. Es parte de la vida. Es parte de nuestro proceso mismo de
de trabajo al momento de reproducir nuestra vida material. La tecnología viene en ese sentido, y en el siglo XX es donde tiene un segundo periodo de 1950 a 1960, ya es Agustín, ¿qué ha pasado con 1930? Ya les digo, como en todos los casos, la Segunda Guerra Mundial muchas cosas nos ha comido, y es muy difícil hablar de ese periodo, y hay poca información al respecto, o no muy relevante. Y en este segundo periodo, sobre todo se relaciona con la producción de dispositivos de autoenseñanza, elaboración de máquinas de enseñar y el diseño de elementos teóricos metodológicos que dieron como resultado la enseñanza programada. Es la aparición, por ejemplo, de las primeras computadoras después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La primera computadora que pesaba alrededor de 1 tonelada y apenas podía almacenar 25 megas, sí, megabytes, no, bytes. ¿Saben cuánto es eso? 2 diapositivas de las que estoy exponiendo. 2 diapositivas de las 25 que tengo y que se han robado por la 4. ¿Sí? Pero vamos a correr, no se preocupen. Esta etapa va a contribuir muchísimo en la creación de sistemas informáticos integrados, sobre todo para educación a distancia. Entonces, la educación a distancia, como en algún otro momento también les dije, y en algún otro documento que he publicado, no es del siglo XXI, no es de la incorporación de la informática a la educación. Viene desde los años 40, sobre todo la Segunda Guerra Mundial en Europa, en América y en algunos países de Latinoamérica, se desarrolla, por ejemplo, la educación por correspondencia. Pero, por ejemplo, aquí les voy a decir, el uso de la televisión o el uso de la radio para escuchar algunos programas educativos de ciertos, valga la reiteración también, programas que incentivaban la educación en casa. El tercer periodo entre 1970 y 1960, sí me lo he comido 10 años, no se preocupen, son décadas, ¿ya? Tiene que ver con la producción de programas informáticos que cumplen la función del docente para transmitir conocimientos, el desarrollo de los primeros software y hardware para los cursos de formación por computadora. No es la época, no sé quiénes han visto la, la vida de, sí, la vida del creador de Apple, se me ha ido el nombre en este momento. Es una época en que muchas industrias y sobre todo universidades compiten uh, por automatizar ciertas características que permitan mejorar alguno, o no mejorar, acortar brechas entre lo que se debe saber y no se debe saber. Ya se aparecen los primeros ordenadores, ¿no? A eso les decía, Steve Jobs, ¿verdad? Su competencia con Bill Gates, etc. Eh, ¿Cómo nace? Hoy tenemos un mundo enorme, pero nace en facilitar la vida del estudiante en las universidades. Entonces, hasta 1980, básicamente, esos son los momentos. Por ahí dice, ¿no? La creación de software educativo y producción de material específico para la enseñanza. ¿Ya? El uso de computadoras en redes entre 1980 y 1990, más o menos toda esa década, aparecen los primeros correos electrónicos. Obviamente, a Bolivia cuando llega 1995, 1996, 97 recién, 10 años después. Y el último periodo que podríamos denominarlo desde inicios de la década de 1990, del siglo XX, hasta inicios del siglo XXI, principalmente. Y de ahí todo el boom que vamos a ver más adelante, que son la introducción de planes de informatización de la enseñanza, es la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente, la democratización y utilización masiva del Internet. Hace 20 años, por ejemplo, 1999, hasta el 2001, 2002, en Bolivia todavía el Internet era por vía telefónica, ni hablar de la red óptica, y menos a través de uh, satélites, pero ya existía. Hoy es algo común. ¿Quién no tiene Internet en su casa? Muy pocos. Y en países altamente, o del primer mundo, si ustedes quieren, deja de ser un medio más, sino una necesidad como la luz eléctrica, el agua potable o el servicio de alcantarillado.
Pero esta introducción del Internet, ¿dónde nace? No nace en una empresa privada, nace en las universidades. Es decir, es la educación siempre la que está ligada a la innovación tecnológica para mejorar los procesos educativos y que luego se convierta en algo comercial, es algo que no lo vamos a debatir acá. El desarrollo del disco compacto, de los primeros disquetes, ¿para qué? Para almacenar información en lugar de llevar enormes libros, que sigue siendo algo, bueno, para los que somos todavía eh, apegados a lo clásico, es mejor llevar libros que un CD o un USB, ¿verdad? Pero eso es cuestión de gusto. La mayoría en su tablet o en su celular. ¿Cuántos docentes no tienen toda esa información ahí? ¿Sí? O mejor hacer este tipo de eventos que lo vamos a ver más adelante. Pero además surge un temita, y el último que quiero que lo tomen en cuenta. Tenemos computadoras, ¿y qué hacemos con ellas? La computadora, por ejemplo, o el ordenador, como esta laptop que tengo yo, en la que estoy haciendo transmisión, o por la que medio de ustedes que están viendo o hacen sus actividades, programan sus tareas, planifican, etcétera, es un aparato o un equipo altamente desarrollado, que ha incorporado muchos conocimientos de ingeniería avanzados, pero que solamente, en este caso, se reduce para hacer una transmisión online. Lo mismo sus teléfonos inteligentes, móviles, que el único uso que deberían tener es de hacer una transmisión inalámbrica de tipo comunicacional, pero está más para juegos, para guardar fotos, videos, entretenerse con el Facebook, el, el WhatsApp y las redes sociales, y para chismear. ¿Ese es el objetivo de un equipo altamente sofisticado que la ciencia ha producido? No, pero es la finalidad comercial para generar recursos. ¿Que ayuda a la educación? Sí, la vamos. Entonces, ello nos va a llevar a preguntarnos cuáles son los tipos de tecnologías educativas en este momento que conocemos. Uno de ellos son los medios manipulativos, los medios impresos, los medios auditivos, los medios audiovisuales y los medios digitales e informáticos. ¿Cuáles son los medios manipulativos que utilizamos cotidianamente en el proceso de formación? Bueno, o al momento en que damos nuestras clases, queremos hacer práctica de lo que vamos a enseñar o la transmisión de conocimientos. ¿Sí? Estos medios manipulativos, nos dice la teoría, son recursos y materiales didácticas, didácticas, que se caracterizan por ofrecer a los sujetos, en este caso las y los docentes y también estudiantes, un modo de representación del conocimiento, de la naturaleza inactiva que pedagógicamente es útil para, nuevamente, el proceso de formación o enseñanza-aprendizaje, como ustedes quieran ver, que debe desarrollarse intencionalmente bajo un contexto de enseñanza y son de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Los objetos y medios reales, que no son otra cosa que materiales que por sí mismos no codifican o representan una realidad más allá de sí, pero que bajo un contexto de formación son susceptibles de coadyuvar aprendizajes, tales como minerales, animales, plantas, etcétera, o materiales de investigación y trabajo, como equipos, herramientas, insumos, balanzas, microscopios, y la imagen que va a aparecer en este momento nos dice eso. Si estamos hablando en agropecuaria, ¿cuál es el medio manipulador? El abono, la tierra, la planta, la semilla. Si estamos hablando de química industrial o de veterinaria y zootecnia, el microscopio, la balanza. Sin eso no podemos realizar un proceso educativo. Ahí les vuelvo a decir, no solamente la tecnología educativa tiene que ver con una herramienta que apoya la educación, sino que es parte, y en la educación técnica tecnológica superior, es parte del proceso formativo. Es como un niño que vaya a la escuela, bueno, todavía en Bolivia y en algunas partes del mundo, sin su cuaderno y su lápiz. Bueno, ahora llevan su tablet, ¿verdad? Imagínense lo mismo. Sin eso no puede aprender. Lo propio. Para mecánica automotriz, ¿no? Ahí están las herramientas.
Las herramientas por sí solas existen, el microscopio por sí mismo existe, la tierra, el abono, la semilla existe por sí mismo, pero se incorporan al proceso de formación cuando estos coadyuvan en la educación. Esos son los medios y objetos reales que son parte de la educación, como medios tecnológicos. Pero también dicen los medios manipulativos simbólicos, que no son otra cosa que aquellos elementos que codifican una realidad de forma lógica en la formación profesional. Y además van más allá, cuando habla de trascender, dice eso, va más allá de simples objetos, como es el caso de la como en el caso de la formación técnica tecnológica, pueden ser, por ejemplo, los módulos productivos en agropecuaria o en institutos tecnológicos referidos al área rural, los tableros didácticos, los motores de simulación didáctica. Y ahí tengo dos ejemplos, ¿no? Solamente en esos ámbitos, como diríamos en otro momento, de realización pedagógica. Los medios impresos, bien facilito, sin eso no podemos hacer educación. Dice que son los recursos que emplean básicamente códigos verbales como sistemas simbólico predominante. Traducido a buen castellano, no son otra cosa que los libros. Básicamente son los materiales que están producidos por algún tipo de mecanismo de impresión, ¿no? La impresora que ahora tanto nos gusta, ¿no? Sacamos PDF, imprimimos y eso lo revendemos. Están producidos por algún mecanismo de impresión orientados tanto al docente como para el estudiante. Y finalmente, les decía, son libros de texto, catálogos, manuales, cuadernos, periódicos, revistas, entre otros. Y la imagen nos dice, ¿no? Por ejemplo, la enciclopedia de Bolívar Agropecuaria, que ahí a nuestro amigo Arturo lo debe tener, como buen veterinario y rector de un instituto tecnológico de tipo agropecuario, o nuestros amigos de mecánica automotriz, el manual práctico del automóvil, que lo ha producido el Instituto Tecnológico de Ayacucho, en La Paz, ¿sí? O las normas básicas de seguridad para la formación técnica tecnológica que la ha impreso quien habla, y casi le cuesta algunas cosas más que solamente la hace, y los que conocen saben. Los medios auditivos, que son recursos didácticos que emplean sonido como modalidad de codificación predominante. Ya saben pues, cuáles son. Pero además, y eso es lo importante, ¿no? Son utilizados básicamente en el aula con diferentes finalidades, tales como presentar el contenido de un tema, la práctica de lenguas extranjeras, la formación musical e instrumental. Por ejemplo, en educación o formación artística se utiliza mucho eso, ¿no? La radio, que tiene que ver con un tocadiscos, un reproductor de, bueno, todavía antiguito, ¿no? Un tocadiscos, un reproductor de CDs o DVDs y finalmente un reproductor de MP3 y toda la tecnología que encontramos. Estos medios son parte de la experimentación y creación de archivos sonoros como actividad que permite al estudiante aprender haciendo. Por ejemplo, aquí es muy importante, ¿sí? Una grabación de un contenido con respecto a la sistematización de alguna práctica. Me pongo a pensar en química industrial o en industria de alimentos, en la elaboración, y que a través de una grabación pueda explicar el proceso el proceso o todo el desarrollo del proceso para llegar a un producto final. Y en la imagen pueden ver, ¿no? Ya sea para reproducir, para grabar, para escuchar, por ejemplo, hay mucho material didáctico para la iteración también de muchas disciplinas que vienen en MP3, están en línea. Y que bueno, ahí está, ¿no? Hemos empezado con pequeños cassettes, no ha entrado aquí un vinilo, pero está un disco compacto, está un equipo de sonido, los medios cuáles son, el MP3, el MP4 que podemos utilizar. Y de ahí, los audiovisuales, que utilizan la imagen como símbolo predominante que va a representar algún tipo de conocimiento. Es decir, no solamente es ver la televisión, el YouTube o los videos que suben por TikTok, sino que eso mismo representa una modalidad para transmitir conocimiento, no solamente chismes y chistes.
Y en algún momento, porque todo tiene una evolución, podían reproducir imágenes fijas, como el reproductor de transparencias, algunos antiguitos como yo se deben acordar, en la universidad. Bueno, no soy tan antiguo, pero yo tenía profesores que venían con sus transparencias a la universidad, el retroproyector. El proyector de diapositivas o de slides, se llamaba. No sé si alguien ha pasado clases con eso. Un equipo que sonaba más fuerte que lo que el profesor o el maestro explicaba. Y lo que hoy conocemos como el data. Entonces, o los proyectores de película. Ahí entra la televisión, la generación de videos, etcétera, que apoyan, en este caso, al proceso formativo. Aquí sí se puede hablar de, de una acción de apoyo. Y dice, permiten presentar los temas, conceptos de una manera objetiva, clara, accesible, estimulan el interés y la motivación individual y grupal de las y los estudiantes, facilitando la comunicación y complementan las técnicas didácticas de la formación profesional, técnica y tecnológica. Presentado, ahí está, ¿no? Televisor, la videocasetera, bueno, ahora el ecran, la pantalla plana, ahí está bueno, conseguido una retroproyectora antigua, etcétera. Todos esos son herramientas o medios audiovisuales que fortalecen o apoyan los procesos. Finalmente están los medios digitales e informáticos, los que ahora sí recién se van a levantar, si es que me están oyendo, porque la mayoría se pone en silencio y luego vuelve a ver la grabación. Básicamente para ir avanzando tiene que ver con la utilización ahora de las computadoras, las tabletas, tablets, los teléfonos inteligentes o smartphones, o sea, sus celulares última generación, Samsung no sé cuánto de $14,000. Estos medios amplían sus capacidades con la conectividad a red. Es muy importante entender eso. La computadora, el smartphone, las tabletas y otros equipos pueden ser de uso personal, pero sus capacidades se incrementan con la conexión a Internet y más en temas educativos, como en este caso. Si no tuviéramos Internet, no estuviéramos viendo estas diapositivas y mucho menos estuviéramos en esta sesión de clase virtual sincrónica. Y se articula siempre con los sistemas de presentación como diapositivas, elaboración y difusión de videos, utilización de pizarras electrónicas, que ya he visto 2 o 3 institutos en La Paz que tienen pizarras electrónicas muy interesantes y son públicos. Es muy bueno eso, ¿no? Como recursos en el proceso de formación. Y ahí están algunos, ¿no? En esa imagen se sintetiza todo, absolutamente todo lo que son los medios digitales. La computadora, la smartphone, pero además el software asociado a estos equipos. Con ello pasamos al segundo tema. Tecnología educativa y educación superior. Técnica tecnológica. Y vaya que sí hemos corrido, ¿eh? Cuando hablamos de tecnología educativa y educación superior técnica tecnológica, tenemos que pensar en la aplicación e implementación y uso de las tecnologías que hemos visto y hemos analizado, y que ustedes la conocen, por eso su importancia, al ámbito de la educación superior técnica y tecnológica, es decir, a lo que ustedes hacen todos los días. Recapitular un poco la parte conceptual y práctica de lo que es tecnología educativa a través de esa sistematización aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje o la formación profesional, tiene el objetivo de ver en qué medida en el proceso de planificación o de cumplimiento curricular en cada una de nuestras especialidades, hacemos uso de estas y si estamos conscientes o no de su importancia en el proceso formativo y también en el proceso de trabajo, porque estamos haciendo nuestro trabajo y para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo, como en cualquier otro, ya les decía, como abrir la zanja, utilizamos estos medios tecnológicos. Entonces, desde esa perspectiva, tener en cuenta 3 elementos importantes que hoy por hoy se utilizan, que son las TIC, las TAC
y las TEP. Por lo general, todos conocemos las TIC, que son las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, que no son otra cosa que todo lo que hemos visto. ¿No ves? La aplicación, por ejemplo, de la computadora, del smartphone, o del televisor, o la retroproyectora, etc. Pero las TAC, que no son otra cosa que tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que después de 2020 y sobre todo con la crisis de la pandemia por la COVID-19, han tenido un salto cualitativo y exponencial en su utilización, porque ya existían. Y las TEP, que son el ultimito de los últimos 5 o 6 años, tecnologías del empoderamiento y participación, que tienen que ver más con el ámbito social, político, pero que últimamente tienen mucha importancia en los procesos educativos. En los tres casos corresponde siempre a medios o son parte de los medios digitales e informáticos que hacen al conjunto de la tecnología de la educación. Nuevamente ahí, todo este bagaje de conocimientos, queridos colegas, es no solamente ver cómo se utiliza un smartphone, cómo se utiliza las redes sociales, sino cómo contribuye al proceso educativo en su conjunto y de qué forma podemos mejorar nuestra planificación de aula, de taller, de laboratorio, de práctica preprofesional, ¿sí? Con estos conocimientos y con la aplicación de cada una de estas herramientas en el proceso formativo. La imagen nos resume todo. A diferencia del anterior, todas estas son las TIC, las TAC y las TEP. Ahora, vamos por partes, diría un carnicero cuando va a matar al borreguito, a la vaquita, o el chanchito, y ustedes y en el TIBNIS, ¿no? Cuando van a faenar. Los medios digitales en la formación técnica tecnológica. Las TIC, ¿para qué las utilizamos? ¿O de qué forma se incorporan, se articulan? Esa es la palabra. Se articulan al proceso formativo, ¿no? A través principalmente de los medios digitales e informáticos, ¿no? Hay todavía, y esto un poco entre paréntesis, personas que utilizan, eh, pásame la información en medio magnético. El medio magnético dejó de existir hace 30 años. Eran los famosos disquetes porque usaban cierta tecnología de ese tipo. Hoy todo es digitalizado y la digitalización tiene que ver con el 01, los que conocen un poco de informática. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo en sentido de discos compactos, de USBs, de esto que estamos haciendo en este momento, es decir, pasar las diapositivas por medio de PDFs, etc. ¿Ya? Ahí les he traído en la presentación un pequeño resumen en esa gráfica. Las TIC en los procesos de formación profesional. Primero tiene que ver con qué es la transformación de los sistemas de enseñanza. No es lo mismo enseñar con una pizarrón, tiza y algunos medios impresos como un libro donde esté graficando, por ejemplo, cómo se arma y desarma un, un motor. No es lo mismo, igual que esté en un texto algunas imágenes y algunas gráficas, como veíamos la anterior semana, de cómo está construido o cuál es, eh, digamos, la conexión de un chip, ¿sí? Por decir algo. Entonces, las tecnologías de la información y comunicación, primero que transforman la enseñanza. Existe una modernización metodológica, si vamos, en este caso, por la izquierda, que para ustedes es la derecha, si están viendo del otro lado, ¿ya? Que contribuye a qué? A que tengamos las y los docentes estrategias para mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Hemos visto que son novelas, ¿sí? Por ejemplo, una computadora, una retroproyectora,
medios sonoros, un smartphone, tecnologías de la información y la comunicación, una televisión smart, que ahora en vez de computadoras están en todas las aulas y les pueden poner hasta internet ahí, y se acabó, ya ni siquiera tienes que llevar tu reproductor de DVDs, para que haya componentes cognitivos y motivacionales y subyacen en el aprendizaje. Pero por el otro lado, como todo es dialéctico, hay procesos de innovación pedagógica, como lo que estamos haciendo ahora. A ver, hace solamente 10 años atrás, ¿quién iba a pasar una maestría virtual? Muy pocas experiencias, muchas en el contexto internacional, pero en Bolivia muy pocas, casi inexistentes. O que educación regular pase clases a través de cualquiera de los sistemas que tiene el Ministerio de Educación. Impensable. Pero el uso de las tecnologías de la información y comunicación ha permitido que los procesos de innovación en cuanto a la pedagogía mejoren. Precisamente por eso estamos hablando de eso. Hay un cambio de enfoque pedagógico. Y si esto lo aplicamos y si tuviéramos el tiempo necesario para desarrollar esa temática, pero que ustedes la conocen, en cada uno de los modelos educativos, por ejemplo, en el sociohistórico, el modelo sociohistórico, por ejemplo, incorporar las TIC, o en el conductismo, ¿sí? Diferente de hablar hace 50 años, existían los modelos, pero no la incorporación de tecnología, y más aún de la información y comunicación. Hoy sigue habiendo muchos, sobre todo maestros y maestras especialistas del área de las ciencias de la educación dirán, no, es arcaico, pero hay algunos que todavía defienden y utilizan, por ejemplo, y en educación técnica tecnológica hay, aunque ustedes no crean, solo que no, como decía el colega al principio, no lo escriben. Para armar y desarmar un motor, ¿cuál es el modelo? Conductismo, repetir las cosas. Y más aún, si eso tiene calificación. Se me fue el nombre de. O sea, si haces bien, tienes buena nota. Si lo haces bien, vas a conducir el auto que es armado. ¿Siguen? Pero son aplicación de las tecnologías. Y los efectos significativos en la mejora de los aprendizajes. Entonces, como verán, voy a poner mi puntero igual que la otra vez. La TIC en la educación superior técnica tecnológica, esta es la relación dialéctica que tiene. El resto van a encontrar en la bibliografía, ¿sí? Y además ya los hemos descrito. ¿Qué tipos de TIC utilizamos todo el tiempo? La televisión, la radio, ¿no? Sobre todo en la pandemia, algunas radioemisoras han utilizado primero como señal y luego como aparato. El teléfono móvil inteligente, o sea, el smartphone. ¿Quién no se pasa las clases o los videos o en este momento no está viendo esta clase a través de su teléfono celular? Los reproductores MP3, MP4 y otros, los USBs, etcétera. Las tarjetas de memoria, los discos versátiles o discos digitales y discos compactos, ¿no? Aquellos que son interactivos. Los dispositivos del sistema de posicionamiento global para... utilizan mucho esto en construcción civil, también están utilizando ahora en la carrera de turismo, para situar sitios, por ejemplo, arqueológicos. O georreferenciar sitios de interés turístico. Y por supuesto, ¿no? Las computadoras y las tabletas portátiles. Perdón que repita mucho este tipo de imágenes, pero es muy importante comprender gráficamente cómo en este momento la educación y el mundo y el desarrollo de nuestra vida va en ese sentido. Todo ligado a las redes sociales, al mundo de la informática, para desarrollar nuestra cotidianidad y más en sentido educativo. Cada elemento, ya les vuelvo a reiterar, maximiza su uso si está integrado a los procesos educativos por medio de
la conexión a Internet. Imprescindible hoy en día. Imprescindible. Ya para pasar a la segunda parte y ir cerrando nuestras presentaciones de hoy. No estamos a la mitad. Es que no se alegren. Tenemos las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Las TAC qué son? Las TAC, habíamos dicho que son las tecnologías, son parte de las TIC, son parte. Es decir, nacen, si ustedes quieren, de las tecnologías de la información y el conocimiento. ¿Cuál es su diferencia? Porque se refieren al uso dentro de la educación específicamente. O sea, las tecnologías de, uh, de la información y la comunicación son una smartphone, puede ser una tableta, esta misma laptop, etcétera. Pero cuando se convierten en tecnologías de aprendizaje, cuando son aplicadas o son utilizadas o llevadas a la práctica para un proceso educativo, para un proceso formativo, para un proceso en que va a haber personas que utilizan para generar o adquirir conocimientos o transmitir conocimientos. Son herramientas, no solo son herramientas de apoyo, vuelvo a decir, la computadora no solamente como un medio para que me estén viendo en este momento, me estén escuchando y luego hagan sus tareas, sino que gestionan procesos educativos. Uy, 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 ahí va otro. Eso sí está más grave, ¿no? Gestionan. Y estamos hablando, vamos a hablar de la acepción empresarial o de administración empresarial. Gestionar. Vamos a entrar al ámbito de la planificación. Es decir, identifica objetivos, identifica tiempos, procesos, metas y resultados. Entonces, las tecnologías de la información y comunicación convertidas para eso. Dicho de otro modo, ¿cómo utilizan ustedes su computadora, su smartphone para hacer sus clases? ¿Ya? Las TIC, o mejor dicho, las tecnologías del aprendizaje y conocimiento son tecnologías de la información y comunicación empleadas como herramientas didácticas. Didácticas, bueno, ahí está mal escrito, lo voy a corregir, por favor, al servicio del aprendizaje, porque permiten y hacen posible, hacen posible la gestión del conocimiento. Y bueno, ustedes ya son maestrantes, muchos tienen maestrías, tienen diplomados y saben lo que es gestión del conocimiento. Direccionando el uso formativo que aseguran la aprehensión del conocimiento y no solamente de desarrollar habilidades tecnológicas. Son, por tanto, medios de soporte educativo. ¿Ya? No solamente desarrollar habilidades tecnológicas. Y ahí se dan cuenta, rompemos con algunas de las concepciones, las lógicas o los modelos o enfoques que nos quieren, que no nos quieren, sino que cotidianamente queremos aplicar en educación técnica tecnológica. No solamente es para desarrollar habilidades, estamos hablando, por ejemplo, del enfoque por competencias. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento van más allá entonces de aprender solo a usar TICs. No solamente, muy importante, aprender a usar. ¿Ya? Un niño de 5 años, ya de 4 años, incluso ya sabe manejar un teléfono móvil inteligente, o sea, un smartphone. Sino avanzan por desarrollar estas herramientas al servicio del aprendizaje. Es decir, aprendo a usar biencito mi celular y con eso voy a poder volverlo además una retroproyectora. Pero además por ahí con las aplicaciones necesarias y un poco de capacitación, o mejor dicho, de adquirir conocimientos básicos, me va a servir para también dar mis clases online. Pero para dar mi online en mi mismo smartphone, que se puede hacer, hago mis diapositivas, incorporo bibliografía y además está ahí incorporada mi plataforma. Y al revés, ¿no? Como estudiantes. En su smartphone en este momento muchos deben estar siguiendo la clase o la sesión. A eso se refiere las TIC vueltas TAC. Las TIC TAC. TEC. ¿Cuáles son las del empoderamiento y la participación? ¿Sí?
Aquí he puesto la cita completa de Zambrano en su texto sobre las tecnologías y su aplicación a la educación superior. Dice, son un paso más allá en educación superior por ser tecnologías aplicadas para fomentar, no solamente hacer gestión educativa, la participación de los ciudadanos en temas de índole político o social, generando de esta forma una especie de empoderamiento. Empoderamiento es decir, de reconocimiento, de saber que existo, y concientización de su posición en la sociedad. Y ahí me dirán, y Agustín, ¿y eso qué tiene que ver con la educación? Cuando hacen encuestas, por ejemplo, cuando utilizan las redes sociales para ver qué opinan, y como ustedes me dicen, no, docente, ¿qué tal si bajamos la nota de tal y subimos la nota de cual? O tienen su propio grupito, no ve al margen del docente, al margen de todos, y dicen, ¿qué tal si le pedimos plazo? O nos quejamos con la coordinación de la UPEA que si no bajan o si no nos amplían el pago de las mensualidades, ¿sí? Nos vamos a protestar. Y lo que están haciendo en este momento con los conflictos a propósito de educación, las y los maestros o los mismos integrantes del ente rector, es decir, apoyadas en la web 2.0 y 3.0, que es todo un tema alucinante, si vale el término, por utilizar y usar un término más coloquial, muy alucinante, o de profundo interés, entender qué es el Facebook, qué es el Twitter, qué es el YouTube y qué es el TikTok en este momento, por citar solamente algunos, para el proceso de aprendizaje. Yo sé que hay maestros y maestras acá, por ejemplo, para comunicarse con sus papás, padres de familia, con sus estudiantes, utilizan el Facebook o el... Perdón. Además del Facebook, ¿no? El WhatsApp. WhatsApp. Eso. Gracias por corregirme. Justo aquí también me están corrigiendo. Me están apoyando más que corregirme, ¿no? El WhatsApp, ¿sí? ¿Para, ¿Para qué usan? No solamente para pasarse las tareas entre maestro o entre docente y estudiante, sino para comunicarles que si no hacen la tarea o entregan el trabajo o no van al taller o no hacen la parte práctica, se van a aplazar. Y los estudiantes usan lo mismo para decir, ¿no? Licenciado, ingeniero, profe, hemos decidido que nos amplíe el término de entrega, ¿no? O si no, les vamos a avisar a nuestros papás o nos vamos a movilizar. ¿O cuántos de ustedes no han tenido conflictos con los estudiantes a nivel superior usando las redes sociales afuera para pedir que se vaya uno u otro docente o hasta que denuncie el rector o rectora al ámbito de educación? A eso se refiere, las no están aún muy desarrolladas en términos teórico-conceptuales, pero sí muy utilizadas, ¿sí? Tienen que ver nuevamente con el uso de redes sociales. Entonces, o por consiguiente, o siguiendo, mejor dicho, las tecnologías del empoderamiento y la participación proponen aprovechar la posibilidad de crear contenido en la web para que los usuarios no solo sean capaces de encontrar información en la red, sino que sean capaces de generarla como la creación de podcasts, canales de YouTube, aprovechar el TikTok o crear un blog. El Ministerio de Educación hace un par de meses o hace medio año, creo, sacó un concurso de hacer TikTok educativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ve TikTok, ya que no puede, ya que no ven la televisión y los programas donde ahí ya los han sacado, creo, del canal 7 estatal y algunos otros canales más, las clases, el teleaula. Creo que todo el mundo está con su celular y ve TikTok o crear un blog. Ese ha sido el objetivo. La verdad, no sé si ha dado resultado o no, pero sirve para ejemplificar lo que estamos viendo. De esta manera, tanto docentes como estudiantes no solo aplican conocimientos y desarrollan el sentido crítico, sino que se enfrentan a la necesidad tecnológica actual de la utilización de estas herramientas en su proceso de formación, dirá Diego Latorre, en un documentito que es muy recientito, ¿no? No es tan antiguo, es de 2018.
que les invito a que lo revisen. Y los que quieran, les voy a pasar toda la bibliografía, pero está ahí en el documento que he escrito. Y ahí están, ¿no? Quienes han participado de ese podcast, perdón, he salido de mi presentación. Quienes han participado de ese podcast hace un tiempo atrás, cuando hablábamos sobre la formación técnica. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? Lo voy a sacar si sigue así. Ya lo hemos apagado. Ese es un podcast, que no es otra cosa que una webinar o un podcast, una entrevista, que es en todos los medios de comunicación ahora. Y las universidades están haciendo muchísimos podcasts sobre, digamos, algún tema específico. No he visto ningún instituto que lo haga, ¿no? Que grabe la sesión entre dos especialistas sobre el mejoramiento genético del ganado porcino en tal región. Y lo mande por la red, ya sea en vivo y luego que lo puedan retransmitir. Las universidades están haciendo eso. Públicas, las privadas, la verdad no conozco si hacen, pero las públicas sí, a propósito también de la pandemia, ¿no? Han incorporado en lugar de esos famosos seminarios a los que hay que asistir de vez en cuando, que son extracurriculares y a veces curriculares, han creado webinares y podcasts que son parte del proceso de formación. ¿Cuál es la diferencia, queridos colegas? Que esta tecnología la puedes volver a reutilizar. Vamos a ver ahorita algunos de sus elementos. Si no vas a un seminario, o si el estudiante no va al seminario que ustedes han programado, se la perdió, ¿no ve? A lo mucho alguno, como antes grabábamos en nuestro teléfono o en una grabadorita que teníamos antes y podíamos escuchar. En cambio, con el podcast vuelves a entrar a la red y puedes volver a ver una y otra vez. Y la webinar es lo propio. Ventajas y desventajas del uso de las TIC y TAC. Así que estamos cerrando con eso. He sistematizado al menos 3 problemas en el uso de estas distintas herramientas tecnológicas. ¿Sí? La primera, la dependencia. Estas ventajas y desventajas las he sistematizado de toda la bibliografía que hemos usado. ¿Ya? Como dependencia, cuando cuando presentan ciertas fallas o errores, a virus informáticos, hackeos, ataques, pónganse. Y a los del TINIS les pasa seguido. Déjenme mojar un poquito mi garganta. Si se cae en la red de internet, es imposible. Imposible conectarse. ¿Qué pasa si no llevan el cable VGA de su data? No hay sesión. Y ahora las laptops ya no traen tema VGA, sino HDMI. Y mi computador es HDMI, donde voy no tienen entrada de HDMI, solamente VGA. Chao clase. No ve más fácil, sigue siendo pizarra y tiza. Pero nos hemos sacado la mugre 8 horas haciendo nuestra presentación para que donde vaya no tienen HDMI. ¿Sí? No hay internet. Se ha colgado la computadora. ¿Cuántos no les ha pasado? No funciona mi computadora o no quiere reconocer el data. Trunca el proceso de formación. Pero además dicen, nos ven limitados e imposibilitados de acceder a su información, generar conocimientos o simplemente usar sus medios. ¿Sí? Tengo que hacer mi tarea, ¿cuántos no me han dicho? Justo mi computadora se ha caído al Isiboro Securé cuando estaba entrando al Tibis. Y chao, no ve, o sea, no hay tarea, no hay todo. Justo he hecho mi viernes de soltero y me han robado mi teléfono y ahí estaba la información. Bueno, no lo dicen, ¿no? Pero dicen, he tenido un problema con mi computadora, con mi teléfono.
Y luego la uniformización de la cultura en detrimento de los saberes locales. Y esto es bien facilito de entender, me pongo a pensar igual, a ver, voy a seguir tomando el tema del TIMS. ¿Ya? A ver, estamos hablando de computadoras, así que de entornos informáticos que corresponden a una realidad urbana. ¿Y cómo hablamos? O en frontera, digamos. Hablamos de este uso cuando no existe ni señal de Internet, pero yo les estoy diciendo que hay que usarlas. Entonces viene en detrimento de lo que es lo que sería generar alternativas de uso tecnológico o de metodologías y métodos adecuados al lugar. Y van a decir que, uy, los TIC y las TAC son lo último y por tanto yo voy a utilizar eso ahora aquí. Entonces le voy a pedir, voy a hacer huelga al ministerio para que me ponga internet. Ese es un problema. Entonces, finalmente, las TIC y las TAC conllevarían a la pérdida de privacidad y el control de los individuos y grupos. ¿Sí? Y pregúntenle a quién habla, ¿no? Los problemas que le han traído con la privacidad y el control a través del uso de redes sociales y medios informáticos y de tecnología. ¿Sí? Y esa imagen creo que lo resume todo. Estamos en esto. Nos hemos encadenado. Hay peor, hay una imagen, ¿ya? Y es un video corto, ¿no? Que todos están pegados a su teléfono, no importa lo que pase en el mundo. Y más si hablamos en ámbitos educativos. Un cuadrito también de la evaluación propia, ¿no? Las ventajas y desventajas, que se las dejo para su criterio. A mí me interesa un par de ellas. Por ejemplo, la optimización de la gestión del conocimiento e información por el acceso a base de datos para el seguimiento académico. Esa es una ventaja increíble. Su desventaja, desincentiva el trabajo colaborativo porque solo unos trabajan. Pero los que somos gestores del conocimiento, ayuda muchísimo. Los sistemas, bueno, este es el punto 3, y el último. Sistemas de gestión y aprendizaje en educación superior, técnica tecnológica. ¿Qué son los sistemas de gestión de aprendizaje? Los sistemas son los que, bueno, son los famosos LMS, por sus siglas en inglés, que no son otra cosa que Learning Management System. Todos conocen los LMS. Plataformas que ayudan a crear y gestionar y organizar y entregar materiales de enseñanza en línea a los estudiantes. Es decir, las plataformas educativas. Esos son los sistemas de gestión de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son, o mejor dicho, están con base a elementos de teleformación que consisten en un software que permite la creación y gestión de entornos de aprendizaje. Sistemas de aprendizaje y entornos de aprendizaje son dos cosas diferentes. Vamos a ver ahorita. Desarrollado para convertir un entorno educativo presencial en un entorno virtual. Es decir, lo mismo que el Instituto Técnico Tecnológico con aulas docentes, ahí físicamente ubicado en Apolo, en Guayaramerín, en Pibnis, qué sé yo, que en una computadora. Esto es, ¿sí? Sus características son porque son de interoperabilidad, muchos lo pueden usar, es reusable, ya les digo, ¿sí? Además, sin tiempo y en tiempos diferentes, se puede gestionar, es accesible y es estable, es integral y además tiene una flexibilidad y autonomía, ¿no ves? No necesitas que esté el portero para que te abra las aulas. Todo ello nos lleva a decir que son herramientas que facilitan los procesos de aprendizaje, transformar la manera
en que las personas aprenden y enseñan, sobre todo ante la actual situación de la pandemia, es donde ya les decía, un boom. Eso lo dice Díaz Quilla. Un sistema de gestión de aprendizaje tiene como primer objetivo, es decir, es una plataforma de teleformación. ¿Por qué teleformación? Porque está automatizada. Esa plataforma de teleformación es una herramienta, lo que es al mismo tiempo por medio informático y utiliza la telemática. Pero necesariamente tiene que ser o te viene una organización curricular. Contiene objetivos formativos y al mismo tiempo incorpora principios pedagógicos. Pónganse a pensar en un programa de televisión. Igualito se produce una plataforma educativa. Es una herramienta, incorpora la informática y la telemática, pero incorpora elementos de la comunicación, audiovisuales, etcétera, para transmitir una información, una película, lo que sea. Y en el caso de la educación, los objetivos y principios pedagógicos. Ahora bien, entornos virtuales de aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje y el campus y aulas virtuales de aprendizaje no son más que esto. ¿Qué es un entorno virtual? Un ambiente virtual de aprendizaje tiene la finalidad de romper las barreras de espacio y tiempo. Los campus y las aulas son parte de los entornos virtuales. Ya les vuelvo a decir, es la universidad, es el instituto llevado a una computadora. Es esto que estamos haciendo. Este es el campus de la Universidad Pública del Alto y esta es su aula virtual. Y exactamente, si habláramos en términos de carga horaria o de horario, corresponde al módulo 7. En esta gráfica es la que vamos a sintetizar todo. Sistema de gestión de aprendizaje. Los que saben de informática saben a qué se refiere la gráfica del final. La nube, por abajo está lo que sería la plataforma. La plataforma está compuesta de los cursos y todo eso tiene una administración. Y todo ello es el campus virtual. Eso lo hace un equipo de profesionales que crea, genera, está al pendiente de que la plataforma funcione, esté en línea. Para que esté en línea tiene que haber docentes que nutran esa plataforma y la gestionen. Para que finalmente haya, como en este momento, o en algunos otros momentos, por ejemplo, los que han dado su examen de ascenso de categoría utilizando este medio, y juntitos todos, no ven en un instituto. O lo que está pasando en este momento. Por medio ya sea de un smartphone o una computadora, están todas y todos conectados. Y esos son los estudiantes, las y los estudiantes. Y bueno, con eso les doy mil gracias por la atención. Ese ha sido el módulo o la unidad temática para hoy. ¿Sí? Nuevamente les doy las gracias. Vamos a cerrar con algunas preguntas que ustedes